José Manuel tiene un grave problema. Tiene tanto miedo al rechazo que no se atreve a hablarle a ninguna chica y está condenado a morir solo. Sin embargo, Alberto no tiene ningún problema a la hora de encontrar parejas, pero se vuelve tan dependiente de ellas que éstas se agobian y lo acaban dejando. Algo parecido le pasa a Lucía, siempre intenta atar demasiado pronto a los hombres con los que sale y los acaba espantando. Álvaro y Beatriz, ¡ay!, viven en un matrimonio sin pasión y sin respeto mutuo que solo los mantiene el miedo a quedarse solos. ¿Qué tienen en común todas estas personas? La respuesta, unos padres que también se han quedado solos o viven matrimonios infelices. El trauma familiar es una herida que muchas personas portan en forma de sentimientos y emociones heredado por parte de algunos de sus padres y que les condiciona a la hora de comportarse igual que ellos y obtener, por tanto, los mismos resultados en la vida, tanto en la vida afectiva como en la social como en la laboral. Si eres una persona que está teniendo serias dificultades a la hora de iniciar o mantener una relación de pareja satisfactoria y estable a lo largo del tiempo, o que está teniendo problemas serios en la vida laboral, ya que te sientes estancado, procrastinas o sientes que no estás alcanzando tu máximo potencial, debes de quedarte hasta el final del vídeo, ya que te voy a enseñar a cómo identificar y empezar a resolver aquello que inconscientemente te está saboteando tanto la vida como la autoestima, que es el trauma familiar o también llamado trauma transgeneracional. Pero antes de hablar de soluciones, ¿cómo podemos heredar un trauma en la familia? Pues básicamente de dos formas. La más famosa, a través del vínculo o por cómo nos tratan nuestros padres. ¡Contesta, hijo de puta! Pero incluso mucho antes de que tú nacieras, de otra forma invisible y poderosa que es imposible que recuerdes y de la que casi nadie será consciente, salvo tú que vas a ver este vídeo, y que es de forma biológica o epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Mirad, hay un estudio que ha demostrado que los hijos de aquellas personas que han vivido un conflicto bélico en los primeros años de su vida desarrollan un reflejo muy particular, que es encogerse y taparse las orejas ante ruidos muy fuertes. Los investigadores sospecharon que este reflejo era una adaptación que habían adquirido de sus padres ante el ruido de las bombas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando eres un feto, tú ya te estás adaptando en el vientre de tu madre a lo que hay fuera. Esto se llama epigenética, que básicamente es la ciencia que estudia cómo los diferentes estresores ambientales pueden influir diferencialmente en la expresión de los genes. Esto ocurre porque las células sexuales, el espermatozoide del que has partido tú por parte de tu padre y el óvulo por parte de tu madre, vivían en un ambiente llamado el organismo de tu padre y de tu madre. Y tu padre y tu madre liberaban una serie de neurotransmisores en función del ambiente en el que vivían y en el que estaban funcionando y estaban inmersos. Y si el ambiente era muy estresante, este empezaría a hacer mella en el niño incluso antes de nacer. Por tanto, si eres una persona especialmente impulsiva, emocionalmente reactiva o insegura y miedosa, características poco deseables en las relaciones de pareja o en el trabajo, plantéate que quizás sean sentimientos defensivos ante un ambiente hostil. Sencillamente, has desarrollado una alarma en tu cuerpo práctica para tu ecosistema familiar, pero inadaptativa en los contextos de la vida adulta. Lipton de la Universidad de Stanford explica: cuando las hormonas del estrés atraviesan la placenta, hacen que los vasos sanguíneos del feto estén más constreñidos en las vísceras, con lo que se envía más sangre a la periferia, preparando al feto para una respuesta conductual de lucha o huida. En este sentido, el niño que ha vivido en el útero un entorno estresado puede adquirir reactividad ante una situación estresante similar. Como dice el investigador Ryan Diaz, los padres tienen la responsabilidad y el deber de informar al niño de que han vivido en un entorno concreto. ¿Y qué hay de los abuelos? La vida que haya llevado vuestras abuelas también influye. ¿Por qué? Porque las células precursoras de las células sexuales de las que has nacido tú también estaban en tu padre y en tu madre cuando eran fetos de sus respectivas madres, es decir, de tus abuelas. A lo que voy, que a la manera de una muñeca rusa, tú ya estabas compartiendo el mismo cuerpo con tu abuela por parte materna y con tu madre, y también con tu abuela por parte paterna y con tu padre. Que si notas que eres una persona especialmente temerosa, reactiva y que lo has sido desde pequeñito, es posible e incluso es necesario que te plantees qué tipo de vida han llevado tus antepasados para poder entenderte un poquito mejor. Y entender tu irritabilidad de base, tu reactividad emocional, tu impulsividad, etcétera, es base para que no te juzgues, para que entiendas de dónde vienen las cosas y que no obedecen a un fallo genético, sino que obedecen a una adaptación genética. Por supuesto, si vienes de un ambiente familiar desestructurado, has de sumarle los efectos en tu neurodesarrollo de un posible consumo de tóxicos por parte de tus progenitores y sobre todo de los terribles efectos de la segunda forma en la que se hereda el trauma heredado en el vínculo.
Los niños aprendemos de los padres y aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos en base a cómo se han relacionado nuestros padres con nosotros. Pensad en lo siguiente: para el niño no existe África, no existe Asia, no existen los continentes. El único universo que existe para él es su madre, ¿ok? Especialmente su madre, su padre también, pero especialmente su madre. Y el vínculo que establece con ella en los primeros años de vida es fundamental para su desarrollo madurativo afectivo. Y esto quiere decir que si una madre ha sufrido una serie de calamidades por parte de sus padres, los abuelos del niño, o tus abuelos, si estás pensando en ti mismo, pues es seguro que esa madre no va a poder cumplir o satisfacer esas necesidades hacia su hijo. Y es muy probable que tú heredes esos sentimientos de depresión, esos sentimientos de ansiedad, miedos, inseguridades e incluso su visión pesimista hacia la vida. Tenéis que entender una cosa, lo que dice Mark Walling: los niños, además de todo eso, desarrollan un sentimiento de lealtad extremo hacia alguno de sus progenitores. Y esto tiene que ver con su propia supervivencia. Como os dije antes, el universo del niño es la madre y el padre, y por lo tanto tienen que ser leales a ellos, sean como sean, si quieren tener una mínima posibilidad de sobrevivir, porque solo hay una cosa peor que una mala manada, que es no tener manada. ¿Y de qué manera todos estos sentimientos negativos o este sentimiento de lealtad hacia uno de los padres puede determinar la vida del niño en su vida adulta? Imaginaos una madre que entró en depresión desde que la abandonó su marido y fue completamente incapaz de suplir las necesidades afectivas de sus dos hijas. Estas dos niñas, cuando crecen, tienen unas enormes dificultades a la hora de establecer relaciones de pareja con los hombres, ¿no? Y una de ellas es porque desarrolló una completa aversión hacia los hombres, los odia y no quiere saber nada de ellos. Y la otra tiene problemas con los hombres, pero no desde el odio, sino desde la dependencia emocional. Es tan dependiente emocionalmente y tiene tanto miedo al abandono que al final provoca, a modo de profecía autocumplida, que esos hombres se cansen de ella y la acaben abandonando por otra. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Estas dos niñas estaban siendo leales a su madre, pero de forma diferente. Una de ellas era leal al sentimiento de odio y de rabia de su madre hacia su padre, y la otra era leal en el sentido de dependencia y a la hora de compartir los miedos que tenía la madre de haber sido abandonada por el padre, de quedarse sola de alguna manera. Las niñas o los niños pueden heredar y pueden ser leales a diferentes componentes emocionales de sus padres o de uno de sus padres. Esto es lo curioso de todo. Por eso, desde lugares emocionales diferentes, pueden tener los mismos resultados en la vida. Y por tanto, tienes que ser consciente de con qué componente emocional de tu padre o de tu madre te estás aliando para poder actuar de forma contraria a ese impulso y no vivir el mismo destino de tu madre o de tu padre. Recuerda lo siguiente: tú cuando la cagas a nivel de pareja o a nivel laboral, seguramente es una forma de que tu madre o tu padre no se sienta solo, es una forma de decirle: mira, no eres el único fracasado o fracasada, yo también lo soy. Y esto no solamente te va a repercutir en las relaciones de pareja, esto va a repercutir también en tu vida profesional, como he comentado antes. Por ejemplo, Walling, el autor de un magnífico libro que se llama Este dolor no es mío, que explica todas estas cosas muy bien, te habla de un muchacho que era un joven empresario y le iban las cosas relativamente bien, pero a los 25 años empezó a hacer una serie de inversiones y a tomar una serie de decisiones que básicamente provocaron que su empresa empezara a caer en picado. Entonces, explorando un poquito las relaciones familiares, descubrieron que su padre se había arruinado también a los 25 años. Entonces se infirió que su hijo estaba siendo leal a su padre como una forma de acercarse a él, como diciéndole: mira, papá, no estás solo, yo voy a fracasar contigo. En cuanto este hombre consiguió acercarse en la vida real a su padre, dejó de acercarse a él en su fracaso. O sea, que tenéis que tener mucho cuidado con todo esto. Y luego hay otro componente muy importante que también obedece al sentido de lealtad que tienen los niños hacia sus padres. Veréis, cuando los niños son maltratados por sus padres, al final asumen la culpa y asumen todas las etiquetas de mierda que les ponen sus padres. Esto se le llama efecto Pigmalión, que básicamente significa que las expectativas de las personas importantes de nuestra vida tienen un efecto en nuestra psique y en los resultados que vamos a tener en la vida. Por lo tanto, si tu madre o tu padre, por sus propias carencias afectivas, por sus propias dificultades que heredaron de sus abuelos y de sus antepasados, no dejaban de decirte que no valías nada, que eres una mierda, o peor aún, no dejaban de demostrártelo con sus actos y su negligencia a la hora de cuidarte, al final es muy probable que heredes todos esos miedos y esas inseguridades y sentimientos de malestar y baja autoestima y los proyectes en tus relaciones de pareja, en tus relaciones sociales o incluso en el trabajo. Y que seguramente eso te condicione a la hora de llevar una vida secuestrado por tus miedos. Eso se ve, por ejemplo, en los muchachos
muchachos que no han tenido una madre especialmente afectiva y por lo tanto desarrollan un enorme miedo al rechazo y por lo tanto les cuesta muchísimo a esos sujetos acercarse a hablar con una chica. Y tú puedes ser el mejor coach motivacional del mundo y le puedes animar a ese muchacho a acercarse y hablar con las chicas desde una forma más conductual para desensibilizarse a esos miedos, pero ese coach no está siendo consciente de que ese muchacho tiene unos miedos mucho más intensos que cualquier otro hombre, siendo este el miedo al rechazo un rechazo normal. Huelga decir que esto no solamente afecta en los estadios iniciales de las relaciones hombre-mujer, esto afecta también a aquellos hombres y mujeres que han vivido el trauma y que no tienen ningún tipo de problema a la hora de empezar relaciones de pareja, pero luego les cuesta mantenerlas, o viven relaciones de pareja que siempre son muy tóxicas, o sufren el abandono una y otra vez porque se comportan en base a sus miedos e inseguridades. Por lo tanto, es muy importante que ese muchacho haga las paces con su madre y que restablezca en la medida que sea posible la relación con su madre para, uno, darse cuenta de que lo que ha hecho su madre con él no es personal, sino que obedece a sus dificultades y por lo tanto él no tiene ninguna carencia genética que le va a impedir ser querido por otras mujeres, y dos, para motivarle, ahora sí, a tomar acción una vez que se ha liberado del odio, de la culpa, de todos estos sentimientos que nos cargan y nos echan para atrás como si lleváramos una mochila llena de ladrillos. Recordad, hacer las paces con tu madre o con tu padre es hacer las paces con las mujeres o con los hombres que van a entrar a tu vida. Si buscas a una madre en tu pareja o un padre en tu pareja, al final vas a ser una persona emocionalmente muy dependiente de esa persona y vas a acabar repeliéndola. Para terminar este vídeo vamos a entrar en la fase de los recursos, es decir, ¿qué puedo hacer yo para cambiar mi destino y no cargar con el mismo fatum que mi madre o que mi padre? Quiero ser diferente y quiero ser feliz. Y además no quiero transmitirle esta mierda a mis hijos. Bueno, lo primero de todo, tienes que ser consciente, ¿vale? Tienes que ser consciente de por qué la estás cagando. Segundo, para esto tienes que empezar a obtener información de cómo ha vivido tu padre, tu madre, incluso tus abuelos y qué tipo de educación han recibido cada uno de ellos y cómo se han relacionado entre ellos. Tercero, tienes que empezar a vincular tus sentimientos con posibles sentimientos y formas de funcionar que han tenido tu padre o tu madre y ver si de alguna manera te estás aliando con alguno de esos sentimientos o con alguna forma de funcionar de tus padres. Y entendiendo sus taras nos entendemos a nosotros mismos, y entendiendo que sus taras las han heredado y que nosotros las hemos heredado a nuestros padres, no vamos a caer en juicios absurdos hacia nuestros padres, nos vamos a liberar en parte del odio y del resentimiento y va a surgir la comprensión e idealmente la compasión hacia ellos. Y cuando llegas a este estado emocional alcanzas un estadio de calma y de bienestar contigo mismo también, y esto mejora las relaciones con ellos. Aunque ellos no hagan nada por comportarse de forma diferente, los comprendes y tú puedes empezar a relacionarte con ellos de forma diferente. ¿Y qué pasa si mis padres están muertos? Si alguno de tus padres ya ha fallecido, una estrategia eficaz de sanación es realizar visualizaciones donde se mantenga una conversación afectuosa y comprensiva con ese familiar, imaginando que este nos da su bendición para seguir adelante, no cargar más con su trauma y no repetir sus mismos errores para ser felices. Para profundizar más en estos aspectos, os recomiendo la lectura de este magnífico libro. Sé que puede parecer muy simple, pero si nos acostumbramos a hacer este tipo de visualizaciones día a día, al final empezamos a sanar, empezamos a comprender, empezamos a adquirir otros niveles de conciencia diferentes. Y eso nos va a ayudar a entenderles y a entendernos a nosotros mismos y sobre todo entender a nuestras parejas, entender cuáles son los frenos que nos impiden conseguir cosas importantes en cualquier área de la vida y empezar a actuar en base a la emoción opuesta, que esto es crucial. Siento, sé de dónde vienen los sentimientos, pero como sé de dónde vienen, ahora puedo distanciarme de ellos y hacer algo que me cuide a mí y que me permita conseguir cosas diferentes en la vida actuando de forma diferente. No quiero extender más este vídeo, espero que os haya sido útil e interesante. Creo que es un contenido muy diferente a lo que hay en la red y creo que es necesario, porque una cosa es hablar de la punta del iceberg y otra cosa es entrar en las profundidades de nuestra psicología para mejorar nuestra calidad de vida. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros y si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, dejadla en los comentarios y os respondo.